Gustavo Petro y Francia Márquez están por ellos y por ustedes gobernando este país. Petro, para él, todos los trabajadores estamos con él porque él es el que defiende la clase obrera, el trabajador, el hombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. On the 1st of May, workers in Colombia marked International Workers' Day for the first time under a left-wing government following last year's election of President Gustavo Petro. In the city of Cali, trade unions and social organizations led the traditional march. Unlike previous May Day marches, this was a show of support for the government. Adelante siempre. Petro, Petro, Petro. Pues que estamos aquí apoyándolo, espero que no nos defraude, estamos en pie de lucha entendiendo todas sus reformas y sus reivindicaciones para el pueblo. Después de 200 años de esclavitud, que el pueblo logre una transformación hacia la justicia social. Hemos iniciado desde la cuna apoyo total al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, teniendo en cuenta que en la campaña, digamos, su proyecto político va en un proceso de cambio para el pueblo. Estamos apoyando reformas que son necesarias y que nos ayudan a recuperar lo que 30 años atrás los gobiernos de derecha y ultraderecha nos han arrebatado a los trabajadores y a los sectores sociales. Planned labour reforms have raised hopes of better conditions for Colombian workers. Key policies include improving job security, recognition of domestic work, and an end to outsourcing. But amid a divided Congress, there are obstacles to passing the proposals into law. Dentro de la reforma laboral encontramos retornar a algunos beneficios que se perdieron hace más de 20 años y que los trabajadores tenemos derecho, como los horarios de los recargos nocturnos y garantizar estabilidad laboral para los trabajadores. Estamos también reivindicando los derechos del pueblo y en pro de que se aprueben las reformas que son beneficiosas para el pueblo colombiano. Me da mucha alegría que hoy la gente salga por la esperanza, porque el país necesita esperanza y reformas sociales para superar los años de neoliberalismo. Guarantees for trade unionists are also high on the agenda. Under successive right-wing governments, Colombia has been the world's deadliest country for organized labor, with thousands of trade unionists murdered in recent decades. This is something the current government is working to change. Colombia es un país donde pensar diferente es un peligro y actuar diferente más, sobre todo desde el sindicalismo. Gustavo Petro's election campaign prioritized human rights and peace building. Despite the 2016 peace deal with the FARC guerrilla movement, Colombia remains racked by violence. Human rights observers have registered more than 1,400 social activists and 360 former guerrillas murdered since the agreement. El Valle del Cauca, uno de los 3 departamentos o de los 4 departamentos más golpeados de Colombia, la situación de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos sigue siendo aún compleja a pesar de la voluntad de algunos grupos por entrar a unos diálogos en el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro. The government seeks dialogue with armed groups to address the violence. This initiative, known as Total Peace, is backed by unions, social organizations and conflict victims. Que aún estamos en un conflicto armado, digamos, porque hay grupos al margen de la ley que actúan en nuestro país. La paz total busca sentarnos para poder definir y mirar cuál va a ser el futuro de Colombia. Paz con justicia social y ambiental. It also includes full implementation of the 2016 peace agreement following 4 years of neglect under the previous government. En 2016, que se firma el Acuerdo de La Habana, venimos con un recrudecimiento de la violencia, en especial la violencia política, el asesinato de líderes, lideresas sociales, territoriales, de excombatientes que firmaron la paz y que tienen un compromiso, que tenían y hoy siguen teniendo un compromiso férreo con la implementación del acuerdo y también con la paz total. Estamos exigiendo una vivienda digna. The May Day march comes just days after the second anniversary of huge protests over inequality and human rights abuses.
police killed more than 40 young protesters and carried out other abuses such as sexual violence, physical assaults, and permanent eye injuries. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Seguimos proclamando justicia para estos jóvenes que murieron en el estallido social en la Glorieta y a nivel nacional. No nos cansaremos de exigir justicia. Muchas amenazas que estamos seguros vienen por parte de la misma fuerza pública, sobre todo de Santiago de Cali, uno de los epicentros del paro nacional. At least 180 young people are still in prison. Although Petro wants to free the protesters, their release has been blocked by the Attorney General. The repression was worse in Cali than anywhere else in the country. Seguimos en pie de lucha hoy, 1 de mayo. En pie de lucha, como puedes ver, es un río de gente. Cali, capital de la resistencia. Hoy los trabajadores y trabajadoras deben salir a defender la reforma laboral. Colombia's Vice President Francia Marquez gave a speech calling for solidarity between government and people. Elected alongside Petro last year, Marquez is a long-time human rights and environmental defender who has faced multiple threats, including since taking office. As a social activist now governing in a country where social activists are murdered so frequently, her position exemplifies the change underway in Colombia. Que no podíamos seguir apostándole a líderes que seguían impulsando el modelo neoliberal, que había condenado a la muerte al pueblo colombiano. Queremos que haya salario justo, igualitario y digno para las mujeres en este país. Queremos que a nadie le discriminen por el acceso a un trabajo y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice al pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes. Que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Que viva Cali, carajo. Que viva la reforma laboral. Que viva la reforma a la salud. Que viva la reforma pensional. El pueblo no se rinde, carajo. The Petro government faces a massive task to tackle inequality and violence. With only 4 years in office, it must move quickly to put its plans into practice. Creo que el reto del nuevo gobierno es primero el tema del diálogo con estos grupos, pero también en ver cómo se van a implementar medidas y políticas que garanticen realmente el ejercicio de los liderazgos sociales y de la defensa de derechos humanos. Hay que seguir dignificando las condiciones de los y las trabajadoras, no solamente de los trabajadores y trabajadoras formales, sino también de las personas que se han visto obligadas a la informalidad, pero también del trabajo del cuidado, que es el trabajo invisible. Todo esto es importante porque siempre está acompañada de la agenda de derechos humanos. El derecho al trabajo hace parte de un derecho humano. Por el agua, por la vivienda digna. ¿Usted dónde viene, Karen? I am from Cali, I am from Cali. Estamos conmemorando el Día de los Trabajadores. Yo soy trabajadora, que es nuestro presidente, elegido por el pueblo colombiano. Although challenges lie ahead, many people are standing or marching behind the government's efforts to advance lasting peace and social justice in Colombia. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.